Bueno, seguimos. Eh, bueno, vamos a hacer un breve repaso por el psicoanálisis. Recuerden, el psicoanálisis es una rama de la psicología, ¿sí? Que el padre fue Freud, ¿sí? Freud, además de, obviamente, ser el padre del psicoanálisis, él fue neurólogo, ¿sí? Anteriormente, y empezó a preguntarse acerca de qué sucedía con ciertas dolencias de las personas que no tenían una respuesta médica, ¿sí? Había dolencias que no pasaba nada, ¿sí? Médicamente no se encontraba una respuesta. Por eso él menciona el síntoma, ¿no? Es decir, la afectación a nivel orgánico, a nivel corporal, que en realidad emerge de la psiquis, ¿sí? De la salud mental de la persona. Bueno, él basa sus teorías y lo primero que hace es basarse en el desarrollo sexual infantil, proponiendo las etapas psicosexuales, ¿sí? Estas son 5. A cada etapa oral le corresponde una zona erógena por el cual se obtiene el placer, ¿sí? Tenemos primero la etapa oral, la satisfacción de la energía libidinal o pulsión es a través de la boca, ¿sí? Sobre todo pensemos de acá más o menos, ¿no? Freud puso también unas edades cronológicas que contextualmente hoy en nuestros días mucho no se correspondería, pero bueno, como para poder guiarnos, de 0 a 1 año, ¿sí? El placer se obtiene por la succión, ¿sí? Y la zona erógena, como decía, es la boca, ¿sí? Después tenemos la etapa anal, la energía es redirigida a la retención y posterior liberación de los desechos fisiológicos, ¿sí? Es decir, se obtiene el placer por retención y expulsión. Acá la clave, bueno, en la etapa oral la clave es el destete, porque Freud también decía que si se produjera alguna frustración durante alguna de estas etapas, se podría producir luego, más adelante en la vida adulta, una fijación en esa etapa. Por ejemplo, en la etapa oral la clave va a estar en el destete, mientras que si se produce alguna frustración en esta etapa, la persona podría después experimentar, por ejemplo, dificultades en torno a la comida, trastornos alimentarios, beber, fumar, ¿sí? Porque se vuelve a obtener el placer, se trata de obtener de vuelta el placer por también la zona erógena de la boca. En la etapa anal, entonces decíamos, la zona erógena va a ser el ano, y el placer va a estar dado en la retención y la expulsión, y la clave es el control de esfínteres, ¿no? El que deje el pañal. Y acá, si se produce alguna frustración, la fijación podría ser la obsesión por la limpieza, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo en torno a la limpieza. Después tenemos la etapa fálica, y esta es la más también importante para el Freud, en donde, se empiezan a diferenciar los genitales masculinos de los femeninos. La zona erógena son los genitales, y es la etapa en donde los niños y las niñas empiezan a descubrirse, ¿sí? Acá tenemos 2 sucesos importantes, el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿sí? El complejo de Edipo era la triangulación edípica, donde estaba el padre, madre, el niño, el padre y la madre, en donde el niño rivaliza con su padre por la obtención del amor de su madre, ¿sí? Se produce el niño deseos infectuosos respecto a su madre, y en el complejo de Electra es al revés, ¿sí? La niña rivaliza con su madre por el amor de su padre, pero en ambos lo que está en juego tiene que ver con el falo, ¿sí? Que el falo es un representante simbólico de lo que es el poder, ¿sí? El poder, también la creación, la creatividad, ¿sí? La ley. Lo que Freud marca también, el Edipo está presente en casi todas sus teorías, ¿sí? Y después también en sus diferentes tipos de trastornos mentales.
Porque solamente se sale de esta triangulación por el complejo de castración, ¿sí? O la amenaza de castración, que es cuando el niño percibe la amenaza de que su padre le va a arrebatar su propio pene, ¿sí? Y entonces esto lo vive como una amenaza y sale de este complejo. Dicho de esta manera parece fácil, pero no lo es, ¿sí? Después tenemos el periodo de latencia, ¿sí? Que es cuando se sale del complejo edípico. Acá se desarrollan las fuerzas psíquicas que inhiben y canalizan los impulsos sexuales que son inaceptables. Y después tenemos la etapa genital, donde la zona erógena vuelven a ser los genitales, pero digamos surge la necesidad de interacción, hay deseos sexuales, ¿no? Actividad sexual que es consensuada y en donde se satisfacen esta libido. Bueno, acá un poco del complejo de Edipo, que ya les dije. Bien, tenemos entonces, Freud desarrolla dos tópicas, ¿sí? Para quienes no conocen, tópica quiere decir lugar, ¿sí? La primera tópica entonces está conformada por el inconsciente, preconsciente y el consciente, y la segunda tópica por el ello, el yo y el superyo. En el inconsciente, ¿sí? Acá hay huellas némicas, hay fuerza inmanejable y es manejada por el placer, ¿sí? Acá va todas las ideas, representaciones, todo lo que no puede ser admisible para nuestro yo, van hacia el inconsciente, a través de algunos mecanismos de defensa, sobre todo el más antiguo mecanismo de defensa que tenemos es la represión, ¿sí? Pero este mecanismo de defensa, que es la represión, tiene varias formas, ¿sí? Tiene una represión primaria, una de vuelta a la represión y la represión propiamente dicha. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel contenido que fue intolerable para nuestro yo, se reprimió y se fue al inconsciente, a ese lugar, tiene la posibilidad de volver a dirigirse hacia el consciente. Porque esos elementos inconscientes siempre pujan por salir en el preconsciente, ¿sí? Que trata de ser el preconsciente como una barrera, ¿sí? Entre lo que es el inconsciente y el consciente. Entonces el preconsciente siempre tiene material que está latente, que puja por salir a la conciencia, ¿sí? Y nuestra conciencia, bueno, se ubica en la superficialidad de la psiquis, se asocia con la percepción, con el razonamiento, ¿sí? Y después tenemos la segunda tópica, como decía recién, el ello, el yo y el superyo. El ello, podemos decir, es la instancia pulsional más primitiva. Acá solamente demanda el ello la satisfacción del placer inmediatamente. Es decir, en el ello no hay reglas, no hay normas, no hay tiempo, ¿sí? Exige la satisfacción de las pulsiones inmediatamente y es inconsciente. Predomina desde que nacemos hasta el primer año de vida, aproximadamente. No es que después se va, ¿sí? Pero al principio somos puramente ello. Después tenemos el yo, ¿sí? Que algunos psicoanalistas lo ubican, como decía recién, a partir del año, ¿sí? Luego de que ese bebé puede separarse de su madre. Al principio bebé y mamá es como una unidad, como si fueran uno solo, ¿sí? Cuando ese bebé puede diferenciarse por fuera de su madre, ¿no? Concebirse como otro sujeto, empieza a tener el contacto con la realidad, ¿sí? Por fuera de su madre. Es por eso que decimos que este yo no se instaura en el principio de realidad. No queda conformado tampoco de una vez y para siempre, sino que continúa su desarrollo, ¿sí? Y tiene también nuestro yo mecanismos de defensa que tratan de poder protegernos contra aquellas
situaciones, sucesos y demás dolorosos, ¿sí? Proteger nuestra psiquis. En los primeros años de vida todavía los mecanismos de defensa no están tan afianzados, es por eso que todo aquello que un niño vive como trágico, ¿sí? Se reprime y se va al inconsciente. Y después tenemos el super yo, que son las sanciones morales, ¿sí? Es decir, lo que está permitido y que marca lo que está permitido y lo que no está permitido. Siempre se produce una puja, ¿no?, entre el ello y el super yo respecto al yo, ¿sí? Porque si decíamos el ello es la demanda de la satisfacción del placer inmediatamente, el super yo exige el cumplimiento de estas reglas y de estas normas, ¿sí? Entonces, y marca el deber ser, ¿sí? Entonces siempre el ello se encuentra en la puja entre estos dos, entre lo que se quiere y entre lo que se puede, o entre lo que se quiere y lo que no se puede, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, Freud después desarrolló también lo que él llamó malestar en la cultura, ¿no? Que nos habla un poco de esto también, es decir, del malestar que vivimos cotidianamente entre lo que queremos y entre lo que se puede de eso que queremos o no se puede, ¿sí? Y esto conlleva un montón también de trastornos mentales, ¿sí? Sobre todo los trastornos de ansiedad. ¿Cómo? Si hay un síntoma, sí. Sí, puede aparecer un síntoma o directamente un trastorno mental. Es decir, puede estar... El síntoma es lo que aparece como algo que no tiene explicación. También es algo que hace ruido. Una dolencia, por ejemplo, que no tiene explicación, ¿no? Decir, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza? Y a lo mejor es, no sé, justo te peleaste, discutiste con alguien en el trabajo, no sé. ¿Sí? Aparecen esos dolores, pero que implican carga psíquica, ¿sí? Que vienen de nuestra psiquis. En la pandemia, entre todo este malestar se produjo gran incremento de los trastornos mentales. De hecho, bueno, sin ir más lejos, hoy tenemos un montón, ¿no? Por eso tenemos tanto trabajo. Pero siempre en esta disconformidad, siempre la realidad se nos presenta como una disconformidad, ¿no? Entre lo que, por ejemplo, cuando trabajas todo el año y te puedes ir de vacaciones, ¿no? O no podés comprarte algo que querés y te esforzás un montón. Eso es un malestar que genera este estrés psíquico, ¿sí? Bueno, esto es un grafiquito del iceberg, ¿sí? Fíjense esto del inconsciente, subconsciente y consciente, ¿sí? Y como tenemos también la segunda tópica, el ello, que está acá, el super yo y el yo más arriba. Que quería bajar más. Bueno, esto del encuadre nosotros ya lo hablamos, función del encuadre, es un poco también lo que estuvimos hablando. El contrato del encuadre, que tiene que ver con nosotros tener conciencia de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Tener en cuenta que el dispositivo de acompañamiento no es en cualquier patología o caso clínico es igual, por eso decía, los planes de trabajo son diseñados para cada sujeto en particular, ¿sí? Y de acuerdo con esa, y también el contrato de la T, por eso les decía esto ¿no? de que yo sugería como 2 encuentros previos a poder concretar lo que es el dispositivo de acompañamiento, también conocer ese acompañado para saber si podemos o no, si vamos a poder o no, ¿no? Y también, digo, conocer siempre nuestras propias limitaciones, no uno trabajaría, no uno se abocaría con eficacia y con interés y con motivación siempre en lo mismo. A lo mejor, no sé, por ejemplo, yo no trabajaría en tercera edad, no es mi ámbito de trabajo,
¿sí? Aunque sea acompañante, por ejemplo, ahí yo sé que no trabajaría, y en algunos otros más, pero cada uno debe también conocer sus propias competencias, ¿sí? Bueno, ninguna actividad ninguna actividad a realizar debe estar por fuera del encuadre, esto que les explicaba, ¿no? Que si de pronto en los objetivos surge el salir a comprar, yo tengo que volver a hacer un encuadre nuevo donde determine esto, ¿sí? El AT tiene que tener en cuenta su función, los límites, es la familia la que va a estar a cargo del sujeto. Bueno, esto de que no se realice higiene ni se quedan solos porque el familiar tiene que hacer algo, ¿sí? A no ser cosa de que esto esté pautado de antemano en el contrato, ¿sí? Nosotros no podemos, no sé, si nos piden, te quedás 10 minutitos que tengo que ir al súper y vengo, bueno, estas cosas no, ¿sí? Por eso el encuadre y demás. Es importante que la AT tenga los seguros, esto también, que hoy se los nombraba, ¿no? Que es el de responsabilidad civil y comprensiva, que es el de todo riesgo, ¿sí? Trabajar en estas otras instituciones, como la escuela, también se pide la T de seguro de accidentes personales, ¿sí? Es decir, el que siempre debemos tener es el de responsabilidad civil. Si trabajamos en escuela, ahí también el de accidentes personales. Son estos seguros y el monotributo, ¿no? Que siempre piden. Bien. Bueno, esto lo vamos a pasar porque esto seguro que lo tienen, que es el modelo del plan de trabajo, ¿sí? Acá solamente son los datos, hay datos. Y recuerden que podemos hacer dos modelos de trabajo, ¿sí? Uno que sea separado por áreas y uno que sea de manera integral. A mí me gusta más el modelo del plan integral, porque tiene otra presentación, ¿sí? Bueno, de hecho, fíjense que dice la presentación, se presenta, datos, ¿sí? De acuerdo con lo solicitado, estos son modelos que solamente ustedes, nada, copian y pegan casi, obviamente que tienen que modificar los datos, ¿sí? Todo lo que son los datos, pero son modelos que pueden copiar y pegar. Y acá aparecen objetivos principales, ¿sí? En el plan integral, ¿sí? Organizar rutinas cotidianas, la inclusión en el ámbito social, continuar diferentes terapias. Estos son los objetivos principales de cualquier tipo de acompañamiento. Fíjense que hoy hablábamos de nuestro rol y función y mencionaba estas cosas: la autonomía, la inclusión social, continuidad de las diferentes terapias, modificar conductas, acá es disruptivas, ¿sí? Y generar conductas de autovalimiento, crear espacio de contención, bueno, y demás. Ay, no veo nada. Los objetivos generales, fíjense que acá también, también esta como leyenda la pueden pegar, de acuerdo a lo dispuesto con el equipo interdisciplinario, se trabajará de manera conjunta con la familia y el acompañado sobre rutinas cotidianas, evitando episodios desorganizados. Bien, hasta ahí. Después cuando dice se trabajará con diversas técnicas para fomentar funciones cognitivas afectadas, como son la desatención, eso está haciendo referencia al TDAH. Vieron que en el modelo que recién presentaba en la introducción, bueno, decía el diagnóstico TDAH, entonces esto que aparece de las funciones cognitivas, desatención y demás, es respecto a TDAH, ¿sí? En un caso hipotético, en realidad, creerme, ¿sí? Se trabajará sobre relaciones interpersonales, bueno, esto también pueden hacerlo, ahí, de manera general. Ahí no puedo sacar esto. Espera, y sería otra vez. Bien. Y bueno, este es el cierre también del plan de trabajo, que esto también lo pueden utilizar de esta manera, ¿sí? Esperen que